Soy Jennifer Pablos, estudiante de Psicología de quinto semestre de la Universidad Manuela Beltrán. Para comenzar, hablaremos de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico y progresivo en el cual se manifiestan cambios en el comportamiento, en el pensamiento y en las emociones de una persona, asociándose a déficit cognitivos y alteraciones en el proceso sensorial primario. Además, actualmente es un trastorno que afecta entre 4 y 6 de cada 1000 personas. Entre los diversos factores de riesgo de la esquizofrenia es posible mencionar aspectos genéticos, factores prenatales, sociales, cambios en la química y estructura del cerebro, durante el neurodesarrollo y el consumo de drogas. Es importante resaltar que se ha comprobado que la esquizofrenia tiene mayor prevalencia en familiares de personas afectadas, con un 17% de probabilidad de desarrollo en hijos de un padre afectado y un 35% cuando son los dos padres. Por otra parte, la incidencia del trastorno es similar entre hombres y mujeres, aunque los hombres tienden a desarrollar la enfermedad a una edad más temprana, entre los 10 y los 25 años, mientras que las mujeres principalmente entre los 10 y los 35 años. Finalmente, se puede decir que la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico grave que repercute en distintos ámbitos de la vida cotidiana del individuo, impactando significativamente su desarrollo social, psicológico y en consecuencia en su calidad de vida. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la esquizofrenia, encontramos que se caracteriza por síntomas tanto positivos como negativos. En los síntomas positivos están las alucinaciones, que se refiere a aquellas percepciones que tienen los individuos de algo que no existe, pero que se experimenta de forma incontrolable y con realismo. Estas pueden afectar cualquier sentido, ya sea la visión, el gusto, el tacto, el oído. Sin embargo, las auditivas son las más comunes en la esquizofrenia, manifestándose como voces que parecen externas al pensamiento propio. También encontramos los delirios, que se manifiestan como ideas persistentes o creencias fijas que no son reales, pero que a pesar de poder probar lo contrario, el paciente no cambia su forma de pensar. Un ejemplo, la persona presenta la convicción de estar siendo perseguida por un asesino, cuando en realidad no es así. Otro síntoma es el pensamiento desorganizado. Se puede caracterizar por presentar un discurso incoherente que se puede parecer a una fascia sensorial, asociaciones laxas, donde se presentan cambios abruptos de tema, y tangencialidad, donde se puede responder cosas que no corresponden al tema tratado. Finalmente, encontramos el comportamiento motor desorganizado, en donde se puede manifestar con dificultad para realizar actividades diarias, agitación, conductas infantiles. En este tipo de comportamientos se incluye la catatonia, que se caracteriza por alteraciones motoras y conductuales que pueden incluir la negativa total a hablar, el rechazo a las instrucciones que se le brindan, ya sea que haga lo contrario o que definitivamente no lo realice. También movimientos desorganizados y repetitivos, o por el contrario, posturas rígidas o extravagantes. Ahora bien, en cuanto a los síntomas negativos, encontramos la anedonia, que se entiende como la reducción de la capacidad para disfrutar o experimentar placer. También encontramos la logia, que es una reducción en el contenido del habla, donde sean respuestas breves o simplemente no se tiene un contenido significativo. También está la expresión afectiva disminuida, siendo esta una reducción notable en las manifestaciones de emociones, ya sea a través de expresión facial, tono de voz, gestos y diferentes movimientos de la cabeza, las manos y el rostro. Otro síntoma es la bulia, que se caracteriza por una falta de motivación y voluntad para realizar actividades. Finalmente, encontramos la asocialidad, que se refiere a una falta de interés por socializar con otros, que puede estar relacionada con la bulia. La esquizofrenia afecta múltiples partes del cerebro, generando alteraciones tanto en la estructura como en la función del cerebro. Estas regiones afectadas están vinculadas especialmente con procesos de planificación, atención, procesamiento emocional y pensamiento, en donde algunas de las principales áreas afectadas encontramos la corteza prefrontal, en la cual se observa una disminución de su volumen de la sustancia gris, especialmente en la región dorsolateral, una actividad reducida o hipoactivación y una alteración en la conexión con otras áreas como con el tálamo y el hipocampo. Dichas anomalías afectan la función ejecutiva, la atención, la afluencia verbal y la memoria de trabajo, dificultando la planificación, la toma de decisiones y regulación emocional y de comportamiento. También encontramos la corteza temporal. En cuanto a la corteza temporal, se ha podido identificar una disminución del volumen y atrofia, especialmente en la circunvolución temporal superior, que es una zona ubicada en la parte más elevada del lóbulo temporal y está directamente relacionado con el procesamiento del lenguaje y la audición, lo cual se asocia a la aparición de alucinaciones auditivas y la aparición de trastornos del lenguaje, donde se involucra las palabras, la recurrencia de palabras y la dificultad del procesamiento semántico, que ayuda en la diferenciación entre categorías. Ejemplo, distinguir entre animales y objetos. En cuanto al sistema límbico, este involucra diferentes partes del cerebro como la corteza cingulada anterior y la corteza orbitaria, ubicados en el lóbulo frontal, el hipocampo y la amígdala ubicados en el temporal y el tálamo ubicado en el centro del cerebro, los cuales generalmente presentan una reducción en su volumen de la sustancia gris e hipoconectividad. Iniciaremos con el hipocampo. Este se encuentra involucrado con funciones de memoria, aprendizaje y organización del pensamiento. En estadios iniciales presenta una hiperactividad,
Lo anterior se relaciona con síntomas positivos como las alucinaciones y los delirios. En cuanto a la amígdala, esta se relaciona con el procesamiento e interpretación de las emociones, involucrado en síntomas negativos como el aislamiento, el deterioro afectivo. Respecto a la corteza cingulada anterior, se relaciona con la motivación, la atención, la memoria autobiográfica, la regulación emocional, el control cognitivo. Por lo tanto, inciden en la aparición de síntomas negativos. También encontramos el tálamo, quien desarrolla una función fundamental, pues es quien recibe información sensorial, la integra y la envía a diferentes áreas involucradas, por lo cual se encuentra involucrado en diversas funciones cerebrales como procesos cognitivos superiores, integración de funciones sensitivas y motoras, afectando así a distintos procesos como la organización de la conducta, el procesamiento de la información y la interpretación de la información sensorial percibida, lo que produce una alteración de la realidad. Un ejemplo de ello sería sentir que el entorno o el espacio donde se encuentra no es real. Además, encontramos la corteza orbitaria relacionado con toma de decisiones, control de impulsos y regulación emocional. También se afectan los ganglios basales. Se ha encontrado una disminución en el volumen de estructuras como el putamen y el núcleo caudado. Sin embargo, en diversas investigaciones se observa que el volumen está directamente relacionado con la etapa de la enfermedad y con el tratamiento con antipsicóticos que se le esté dando, donde estos últimos producen un aumento en su volumen. Su alteración estructural afecta al control del movimiento, la memoria, la motivación y el procesamiento de la información. Es importante mencionar que los ganglios basales desempeñan un papel fundamental en la regulación de la dopamina. En cuanto al cerebelo, presenta una pérdida progresiva de tejido en una parte llamada permis relacionada con funciones de coordinación motora y procesamiento cognitivo y emocional, contribuyendo a síntomas tanto positivos como negativos, en los que podemos encontrar la dificultad en el control motor y la regulación emocional. Finalmente, puedo mencionar cambios en los ventrículos cerebrales. Son 4 espacios que contienen líquido cefalorraquídeo, los cuales protegen al cerebro y a la médula espinal de traumatismos. Presentan un agrandamiento que sugiere pérdida de volumen cerebral, lo cual se asocia con síntomas positivos y negativos. Es importante mencionar que la esquizofrenia produce una disminución general en el volumen total del cerebro. En conclusión, puedo decir que los cambios anatómicos que se dan por el trastorno de la esquizofrenia se relacionan directamente con síntomas tanto positivos como negativos, encontrando así características clínicas de delirio, paranoia, distorsión del recuerdo, deterioro afectivo, falta de motivación, entre otros síntomas. Dando continuidad, hablaré de los neurotransmisores que son afectados por la esquizofrenia y a su vez se encuentran involucrados en la misma. Inicialmente mencionaré la dopamina, que es el principal neurotransmisor implicado en la esquizofrenia, en donde se presenta una desregulación en la transmisión dopaminérgica, en donde puede existir tanto hiperactividad dopaminérgica en regiones límbicas y subcorticales que se relacionan con la presencia de los síntomas positivos, como también hipoactividad dopaminérgica en regiones prefrontales asociadas con síntomas negativos, afectivos y déficit cognitivo. También encontramos el glutamato. En la esquizofrenia se presenta una alteración en el sistema glutamatérgico, en donde un tipo de receptor del glutamato llamado NMDA no funciona de forma correcta, lo que afecta la comunicación entre las neuronas y puede causar síntomas tanto positivos como negativos. Es importante tener en cuenta que el glutamato es el neurotransmisor excitatorio de mayor cantidad en el cerebro y está involucrado en la plasticidad sináptica que permite que el cerebro se adapte, modifique comportamientos y aprenda cosas nuevas, permitiendo una reorganización. Además, encontramos el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro. En la esquizofrenia se ha encontrado una pérdida de neuronas GABAérgicas y por lo tanto una disminución de los mismos en el hipocampo, lo que provoca de forma indirecta una hiperactividad dopaminérgica, causando una desregulación en la actividad cerebral, contribuyendo a la desorganización del pensamiento y a la aparición de síntomas positivos como las alucinaciones. Finalmente, encontramos la serotonina. En investigaciones actuales se ha hablado que la alteración del sistema serotoninérgico se relaciona con síntomas de la esquizofrenia. Además, también la noradrenalina son receptores que desempeñan un papel en la regulación de sistemas de neurotransmisores involucrados en la cognición que podrían explicar parte de las alteraciones cognitivas observadas en las personas de esquizofrenia. Así que puedo decir que lo anterior nos permite reconocer la complejidad del trastorno de la esquizofrenia y sus manifestaciones. Luego de haberles presentado esta breve introducción acerca de la esquizofrenia y sus implicaciones, hablaremos acerca de los antipsicóticos. Ahora bien, los antipsicóticos son sustancias desarrolladas con el propósito de ayudar a disminuir los síntomas psicóticos que inciden en el sistema nervioso central, principalmente en la esquizofrenia, también en otros trastornos como la depresión psicótica, el trastorno bipolar y la psicosis senil. Los primeros fármacos con estas características fueron la reserpina y el clopromacin, usado por primera vez en 1951 como anestesia. Posteriormente, al descubrir que su función antipsicótica se relacionaba con el bloqueo de receptores dopaminérgicos, se desarrolló el primer fármaco de segunda generación denominado clozapina.
También podemos decir que existen dos tipos de antipsicóticos, los de primera generación, conocidos como típicos o neurolépticos, que poseen características similares en su mecanismo de acción antagonista dopaminérgico del receptor D2, los cuales son eficaces en inhibir la acción de la dopamina, bloqueando eficazmente los síntomas positivos. Sin embargo, estos fármacos producen mayores efectos secundarios, como el aumento de la prolactina, reacciones cardiovasculares y extrapiramidales asociados con una serie de trastornos en el movimiento. En este grupo se encuentran fármacos como la clorpromacina o el haloperidol. Ahora encontramos los atípicos o de segunda generación, desarrollados con el fin de tratar síntomas negativos. Sin embargo, también son eficaces en los síntomas positivos, cognitivos y emocionales. Además, generan un menor riesgo a efectos secundarios. Estos tienen una acción moderada en las vías dopaminérgicas en diferentes receptores y un efecto modulador en las serotoninérgicas en receptores 5HT2A. Ahora les quiero hablar de la clozapina, también conocida como Lepones, o Saponex. Es el primer fármaco antipsicótico atípico desarrollado en 1959 que se encuentra categorizado como una dibenzodiazepina, usado principalmente en el tratamiento de esquizofrenia resistente a otros tratamientos y en la reducción de conductas suicidas en estos pacientes. Cuenta con una vida media de 12 horas. Su administración en cápsulas va desde los 300 miligramos hasta los 600 miligramos diarios, según la historia clínica del paciente, y se recomienda administrar en dosis divididas. Este fármaco fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos en el año 1989 para el tratamiento de esquizofrenia resistente y en el 2002 para reducir el riesgo de comportamiento suicida. La forma farmacéutica en que se presenta la clozapina es en tabletas de disolución oral, como también en suspensión oral. En cuanto a la farmacocinética de la clozapina, iniciaré hablando por la administración. La clozapina es administrada vía oral y es absorbida en el tracto gastrointestinal. Además, por ser un compuesto liposoluble, presenta buena absorción luego de su administración. Su velocidad de absorción es de 1 a 4 horas, siendo este el tiempo que el fármaco demora en alcanzar su concentración máxima, luego de ser administrado. Presenta una biodisponibilidad absoluta variable del 50 al 60%. Este término hace referencia al porcentaje del fármaco que llega intacto a la circulación sistémica. En cuanto a la distribución, su liposolubilidad le permite atravesar con facilidad la barrera hematoencefálica. Al momento de su distribución, la clozapina presenta unión a proteínas plasmáticas entre un 95 y 97% que actúa como reservorio, mientras que de un 3 a un 5% del fármaco queda libre para llegar al órgano diana. Además, su volumen de distribución es de 1.6 sobre kilogramo aproximadamente, lo que indica que se distribuye ampliamente en todos los tejidos del cuerpo. Bueno, el metabolismo. La clozapina se metaboliza principalmente en el hígado a través de las enzimas hepáticas citocromo 450, especialmente las enzimas CYP1A2, CYP2D6 y CYP3A4. En el hígado, la clozapina sufre el proceso de biotransformación y como resultado se forman varios metabolitos, en donde su principal metabolito es la norclozapina, que tiene una actividad farmacológica limitada, mientras que la clozapina N-óxido y los derivados hidroxilados están inactivos. Es importante tener en cuenta que el tabaquismo puede aumentar el metabolismo del fármaco al inducir las enzimas CYP1A2, produciendo una reducción en sus niveles de sangre, como también la interacción con otros fármacos como la cometidina aumenta sus niveles. Finalmente, la excreción se realiza principalmente por vía renal en un 50% y por las heces en un 30%. Por lo tanto, es importante no tener insuficiencia renal al momento de tomar este medicamento. Por otra parte, la vida media de la clozapina es de 12 horas, pero puede variar entre 6 y 26 horas dependiendo del metabolismo del paciente, ya que cuenta con una eliminación bifásica. Farmacodinámica en la clozapina. Recordemos que la clozapina es un antipsicótico atípico en donde su mecanismo de acción se basa en el bloqueo de múltiples receptores como lo son los receptores dopaminérgicos D4, D2, D3 y el receptor serotoninérgico 5HT2A, ubicados en diversas partes del sistema nervioso central, generando en ellos una acción antagonista. Además, es importante resaltar que la clozapina es un fármaco que tiene mayor afinidad con el receptor D4 que con los otros receptores dopaminérgicos, a diferencia de diversos fármacos, tanto típicos como atípicos, reduciendo así los síntomas positivos de la esquizofrenia, delirios y alucinaciones, y presentando menor riesgo en efectos motores por su menor afinidad con el receptor D2 comparado con otros fármacos. Por otra parte, su acción antagónica en el receptor 5HT2A mejora los síntomas negativos de la esquizofrenia. Ahora bien, en condiciones normales, las neuronas dopaminérgicas presinápticas liberan dopamina durante la sinapsis,
donde ésta se une a los receptores de las neuronas postsinápticas para transmitir señales neuronales. Sin embargo, en caso de esquizofrenia, la principal teoría nos plantea que en este trastorno ocurre una desregulación dopaminérgica caracterizada por hiperactividad en la vía dopaminérgica mesolímbica que va desde el área tegmental ventral, donde se encuentran los cuerpos celulares de las neuronas dopaminérgicos, hasta el sistema límbico. Esto se relaciona con los síntomas positivos, mientras que la vía mesocortical, que va desde el área tegmental ventral hasta la neocorteza, existe déficit de actividad dopaminérgica relacionada con síntomas negativos, por lo cual la clozapina interviene en este desequilibrio al bloquear los receptores dopaminérgicos, regulando así la transmisión de dopamina y ayudando a mejorar los síntomas positivos del trastorno, mientras que su antagonismo sobre los receptores de serotonina 5-HT2A favorecen la liberación de dopamina en la vía mesocortical, lo que contribuye a la mejora de los síntomas negativos y cognitivos. Como pudimos ver, la clozapina es altamente efectiva en esquizofrenia resistente al tratamiento, gracias a su perfil de acción diferencial, en donde se puede observar su efectividad luego de algunas semanas. Sin embargo, la utilización del fármaco requiere seguimiento médico en donde se administre de forma progresiva y controlada, debido a sus posibles efectos secundarios. Finalmente, algo importante por mencionar es que la clozapina también bloquea otros receptores como los adrenérgicos alfa 1 y alfa 2. Esto puede causar hipotensión ortostática. También bloquea los receptores histaminérgicos H1, lo que explicaría los efectos de la somnolencia y el aumento de peso. Y además bloquea los receptores muscarínicos M1, contribuyendo a efectos como sequedad de la boca y estreñimiento. La clozapina también presenta una mayor vulnerabilidad a las convulsiones y puede producir agranulocitosis hasta en un 2% de los pacientes, que son bajos niveles de glóbulos blancos en la sangre. Sin embargo, es importante recordar que este presenta poca posibilidad de efectos secundarios en el control del movimiento o síntomas piramidales y presenta menor riesgo de elevación de la prolactina. Como conclusión, puedo decir que la esquizofrenia es un trastorno mental que genera un gran impacto sobre la calidad de vida de una persona, afectando el juicio de la realidad. De esta forma, el avance en el desarrollo de diferentes fármacos es indispensable, ya que aunque a través del tiempo existen grandes avances, aún no se cuenta con una cura definitiva para dicho trastorno. Así que la comprensión de las características clínicas como biológicas son fundamentales para tratar pacientes en búsqueda de su bienestar. Por otra parte, el conocimiento de la farmacocinética, como la farmacodinámica de los diferentes ansiolíticos, es esencial tanto para los psicólogos como para los médicos, ya que al comprender el mecanismo de acción del cuerpo y el fármaco, nos es posible hacer un tratamiento y seguimiento adecuado de los pacientes. De esta manera, será posible ajustar las intervenciones terapéuticas de manera más precisa, considerando los posibles efectos secundarios. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.